Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de Heartstopper 3, la nueva temporada. Y la verdad estoy muy emocionada porque esta temporada, ¿qué puedo decir al respecto? Ustedes saben que esta serie es un completo arte, los libros son arte. Así que en este video voy a hacer una review y sobre todo vamos a hablar de los temas más importantes que se vieron en esta nueva temporada, que son demasiados. Me tuve que hacer una lista y la lista tiene 21 puntos. Así que yo no sé cuánto vaya a durar este video, pero no importa, valdrá la pena porque esta serie es arte. Primero que nada quiero hacer un resumen general de esta nueva temporada. Honestamente no decepcionó, era exactamente lo que estaba esperando, pero también es cierto que fue una temporada muy diferente a todas las anteriores. Yo sé que todo esto viene en el libro, pero de todos modos mi análisis va a ser de la serie. Esta temporada ha sido muy diferente a las dos anteriores, porque en la primera y en la segunda temporada nos muestran cómo es que Nick y Charlie llegaron a tener una relación, cómo Nick se da cuenta que le gusta a Charlie, cómo poco a poco se vuelven pareja, y también en la segunda temporada trata de cómo Nick le dice a todo el mundo que está saliendo con Charlie. Como pueden ver, estas dos temporadas se basan casi completamente en ellos y también dar un mensaje y enseñanzas a muchas personas allá afuera sobre este tema tan importante. Así que en esta tercera temporada nos muestran un poco más de cada uno de los personajes, porque no solamente nos hablan de Nick y de Charlie, sino que ya vemos un poco más de él y Tao, Darcy y Tara, incluso hasta de Tori, Isaac, de todos ellos. No sé cómo llamarlo, pero creo que juntaron todo en una sola temporada, que si lo ves por primera vez y no esperas nada, como dije, ya sé que esto viene en el libro, pero si lo ves por primera vez sin leer antes el libro y sin saber nada de spoilers y vienes desde cero, la verdad es que esta tercera temporada se viene muy rápida, llena de muchísimas cosas, y estás terminando un capítulo y ya está iniciando el otro y tú todavía no puedes creer todo lo que acaba de pasar, porque también estuvo muy fuerte, sobre todo en el tema de Charlie, que ya veremos más adelante. La verdad no tengo problemas con que haya sido la temporada así, es decir, si lo ves por primera vez sí se siente muy rápido todo, que quizás no estás entendiendo todo al 100%, que te hubiera gustado que le dieran más tiempo a los personajes para desarrollar sus problemas y mostrarnos cómo poco a poco salen adelante, pero es entendible que nada más son 8 episodios de 30 minutos a 40 minutos cada uno, así que entiendo bastante que tengan el tiempo limitado, por llamarlo de alguna manera, y aunque es verdad que me hubiera gustado ver un poquito más de desarrollo en algunos personajes, creo que lo hicieron bastante bien y de todos modos es una temporada bastante completa, bastante rápida pero bastante completa. Como dije, si lo ves una vez te quedas casi en shock de qué acaba de pasar, pero una vez que lo repites varias veces pues ya no se siente tan rápida y ya puedes ver un poco más de la historia y conectar con los personajes. Ahora sí vamos a hablar un poco más acerca de las enseñanzas, o voy a hacer un análisis más profundo de los personajes, y comencemos hablando del primer episodio, donde vemos que Charlie está bastante preocupado por decirle a Nick te amo. Creo que eso es un tema bastante normal, pero aquí es donde se viene lo complicado, porque mientras tanto Nick está pensando en decirle a Charlie algo muy importante, y es que él cree que puede tener algún trastorno alimenticio. Recordemos que en las anteriores temporadas ya nos habían dado inicios, o ya habíamos visto que Charlie no comía siempre, y Nick ya se había dado cuenta de eso en la segunda temporada. Incluso al final tuvieron una plática y él le confesó que lo hacía para sentir que todo estaba bajo control, o que al menos tenía algo bajo control en su vida. Lo importante de este tema, o sobre todo el mensaje que yo creo que quiere dar, es que vemos a Nick bastante preocupado, pero también la forma en la que se lo dice no es la adecuada, es decir, están en una playa disfrutando, Charlie está pensando en otra cosa completamente diferente, él le quiere decir te amo, pero Nick en cambio está pensando en decirle o confesarle algo muy fuerte que ha estado pensando, y es normal que Nick se preocupe por él, pero vemos que se lo dice abruptamente cuando están dentro del mar, y Charlie se siente bastante desconcertado, no sabe qué decir, y al tocar temas así de difíciles uno a veces no sabe cómo hacerlo, e incluso Nick habla con Tara y le dice que ha estado pensando en decírselo, y más que nada aquí va sobre un tema que realmente nunca sabes cuál es el momento correcto, porque siempre va a ser incómodo y va a ser difícil, y aunque es verdad que quizás lo hubieran hecho en un lugar más privado, pues al menos Nick por fin se atrevió a decírselo, aunque sea en la playa, así que como era de esperarse se lo haya dicho en ese momento o al día siguiente, Charlie no iba a entender muy bien lo que Nick le acababa de decir y casi lo dejó en shock, porque era algo que no tenía nada que ver y que ni siquiera Charlie se había planteado, que eso es lo más importante aquí, que Nick se dio cuenta que Charlie tenía un trastorno alimenticio incluso antes que él mismo. Entonces eso fue lo que le impactó más, porque él ni siquiera había estado pensando en eso, y fue bastante difícil para él asimilar que alguien
que lo quiere tanto le esté diciendo esto, porque eso quiere decir que puede ser que sea cierto. Así que para mí eso es una primera enseñanza, que sobre todo Nick no sabía cómo decírselo, no sabía ni siquiera qué hacer porque estaba preocupado, tampoco se lo quería decir a nadie más porque es algo, digamos, que de la privacidad de Charlie, y si Charlie no quiere que nadie más lo sepa, Nick no tiene por qué decir nada, pero al mismo tiempo eso dejaba a Nick contra la espada de la pared porque él estaba preocupado y no podía buscar ayuda, y la primera persona que se lo tenía que decir era Charlie, pero eso es lo difícil porque cómo le dices a alguien que tiene un problema sin que se sienta mal. Por otra parte tenemos a Tao y a él, que como dicen aquí están pasando por su etapa de luna de miel, y es algo que no va a durar para siempre, pues apenas tienen 3 semanas de estar saliendo y los vemos bastante juntos, que no se quieren separar, y sobre todo durante todos esos episodios vemos a Tao bastante preocupado y queriendo, digamos, que de alguna manera impresionar a él todo el tiempo, pues como ella se va a ir a estudiar a Lambert, él tiene miedo que ese sea un nuevo comienzo para ella, o que ella lo cambie o lo olvide por conocer más personas en su nueva escuela, y es algo que al inicio parecen bromear con eso, pues creen que están siendo demasiado empalagosos, pero lo entienden porque, como dije, ellos están aprovechando que son sus últimas semanas, digamos que de vacaciones antes de entrar a la escuela. Ahora hablemos un poco de Darcy. Creo que Darcy también tiene un mensaje muy importante, porque como saben, en este caso su familia no sabe nada acerca de su orientación sexual, pues su madre no la deja o nunca le ha permitido ser abierta con eso. Yo creo que refleja la realidad de muchas personas. En este caso, al menos Darcy logró salir de su casa y se fue a vivir con Tara, y aunque Tara dice que le gusta vivir con ella y le importa, cree que lo mejor es que Darcy se vaya a vivir con su abuela, pues así tendrían más privacidad, y es verdad. Pero aquí el tema más importante sobre todo es que a Darcy su madre todavía la continuaba llamando por teléfono. Por cierto, tu mamá volvió a llamar. No tienes que hacer nada al respecto. Está haciendo berrinche porque vio que tal vez no volveré. No tienes que hablarle si no quieres. Perfecto, porque no voy a querer. Y Tara le dice que no tiene por qué contestar. También su abuela le comenta que su mamá sigue llamando, pero que si no quiere hablar con ella no tiene por qué hacerlo. Y yo creo que ese es un tema muy complicado, tanto para los padres como para los hijos, porque normalmente dicen que siempre tienes que respetar a tus padres y obedecerles en todo. Y aunque es verdad, en el caso de Darcy, te dan a entender que tenía un ambiente muy malo en casa, que su mamá la controlaba demasiado, y como se puede notar al final de la segunda temporada, a la señora no le importa si Darcy va a dormir a su casa o no, le da igual si ella está ahí, y tampoco le deja ser libre ni amar a quien ella quiera amar. Así que es un tema bastante complicado, pero Darcy toma el valor de salir de su casa, irse e incluso vivir con su abuela porque se siente mejor viviendo con ella. Así que, como dije, eso es un tema muy difícil, pero ya vieron que de eso se trata Heartstopper, y por eso también digo que me hubiera gustado ver un poco más, porque realmente no hay más tiempo para desarrollar a los demás personajes. Pusieron un poco de todo y uno con pocas escenas tiene que ir más o menos analizando qué es lo que van sintiendo los personajes, porque como dije, todo avanzó muy rápido, pero de todos modos, haciendo un análisis más profundo acerca de Darcy, eso es exactamente lo que pasó. Pero el mensaje es que aunque se sienta mal, si su madre no es buena para ella, pues es lo que le toca hacer, y ya en el futuro podrá ver si es lo mejor, pero por el momento no puede hacer nada más. Ahora sí regresamos al caso de Nick y Charlie otra vez. En el segundo capítulo vemos cómo Nick se va de vacaciones con sus tíos, y ese es un momento bastante importante tanto para Charlie como para Nick, porque si se dan cuenta, ellos no habían estado separados desde que se hicieron novios o desde que se conocieron, así que esta es la primera vez que no iban a estar tan juntos, y Nick se va de vacaciones 3 semanas mientras que Charlie se queda en su casa todo el tiempo. Para Charlie fue un momento muy complicado porque prácticamente Nick le acababa de decir que él creía que tenía algún trastorno alimenticio, y como todos saben, eso también pasa en la vida real. Estar pensando en algo, digamos que muy difícil, o tener ese tipo de pensamientos estando solo 3 semanas en tu casa encerrado sin hacer nada, la verdad no es la mejor idea de todas, y esto hace que todavía sea más complicado para Charlie, porque como no está haciendo nada, está todo el día pensando en su casa de lo mismo, y quizás el único momento en el que sale de su cuarto o en el que tienen que salir de su cuarto es justamente a la hora de la comida, cuando su hermano lo llama. Por eso es muy complicado para él, porque ya no tiene cómo evitarlo, es algo que ha estado pensando durante todos esos días, y se está dando cuenta que efectivamente tiene un desorden alimenticio, que no puede comer, y digamos que el día del colapso es cuando hacen un almuerzo familiar y están los 4 juntos sentados en la mesa, pero Charlie no quiere comer, así que su mamá se da cuenta y le empieza a insistir un poco acerca de que coma. Charlie obviamente no puede comer, se siente presionado, así que se va y prefiere ir a su cuarto. Para eso Tori, la hermana de Charlie, le había mandado un mensaje a Nick diciendo que está preocupada por él, porque obviamente Tori, viviendo en la casa, se da cuenta que Charlie casi no sale. Supongo que también se dio cuenta que no ha salido con sus amigos, lo ha notado bastante callado o triste,
así que preocupada ve la computadora de Charlie y se da cuenta que está buscando algo acerca de la anorexia, así que se preocupa todavía más, le habla a Nick porque ella sabe que la persona más cercana a Charlie en este momento quizás es Nick. Así que cuando Nick recibe el mensaje, como podemos ver, durante todos esos días Nick había estado, digamos que de alguna manera, disfrutando de sus vacaciones, pero al mismo tiempo no dejaba de pensar en todo lo que había pasado y en el problema de Charlie como tal. Incluso le mandaba mensaje a Charlie desde la mañana y él no contestaba hasta la noche, cosa que era bastante extraña, y él también se sentía bastante distanciado de Charlie, o que habían perdido comunicación. El punto es que cuando Nick lee el mensaje decide llamar a Charlie porque está preocupado por él, y aquí es donde vemos, digamos que el punto más bajo de Charlie, y hasta incluso la primera vez que lo vemos ya llorando de verdad, porque en la primera temporada Charlie no llora para nada. En la segunda temporada, en la escena final, cuando Nick habla con él y trata de que le diga la verdad y sea sincero con él, incluso en ese momento, como vemos, Charlie como tal no estaba llorando. Le costó bastante trabajo decir las cosas, pero no estaba llorando literal. A cambio, en esta ocasión vemos a Charlie llorar, y honestamente, analizando el personaje de Charlie, sabiendo un poco más acerca de él, para que Charlie llore, eso quiere decir que está muy mal, porque él casi nunca llora. Así que ese fue un momento muy difícil para él, darse cuenta que efectivamente padece anorexia y tener que llamar a Nick y decirle que es verdad. Fue un momento de sinceridad consigo mismo, y no solamente eso, sino que aceptar su nueva realidad y tener que mirar hacia adelante y ahora pensar qué es lo que voy a hacer. Y Nick, bastante preocupado, obviamente le dice que lo primero que tiene que hacer es conseguir ayuda, porque aquí es donde vemos otro de los increíbles mensajes de Heartstopper, y técnicamente la tía de Nick, más que nada yo la sentí como la portadora del mensaje. Es un personaje que aparecía de la nada, sin que se enoje, no tiene nada de malo que diga que no tiene profundidad. Creo que efectivamente no tenían el tiempo para darle una profundidad o para mostrar qué tan cercana es a Nick, pero por lo poco que se puede ver, se nota bastante que tenían una cercanía o que se llevan bastante bien, sobre todo Nick con su tía. Así que aunque nunca hayamos visto a su tía y no nos muestren ni su personalidad ni nada más a fondo de ella, te dan a entender que es terapeuta y que ella trabaja en la área de psiquiatría y que de vez en cuando trata con personas con trastorno alimenticio. Así que para mí este personaje fue más como el típico personaje que metes para dar el mensaje, pero no me quejo al respecto de eso, sino que todo lo contrario. Aunque la tía solamente haya aparecido 3 capítulos contándole Navidad, de todos modos sus enseñanzas me dejaron calladita. Y en este caso la tía le dice a Nick que es verdad que lo ama y que está preocupado por él, pero que muchas veces ese amor no es suficiente para salvar a alguien, y mucho menos en una situación tan complicada, tan difícil, que entiende que está preocupado, pero él no puede hacer nada. Tiene que dejarlo todo en manos de un profesional o de algún adulto, de hablar con los padres de Charlie, y que lo único que puede hacer es estar ahí para apoyarlo, para que Charlie no se sienta solo y para decirle que lo tiene a él durante todo su proceso. De todos modos es bastante difícil porque también va a ser algo complicado para Nick, así que cuando Charlie le dijo a Nick que cree que de verdad padece un trastorno alimenticio, Nick lo primero que le dijo es que tiene que conseguir ayuda y que deben de hablar con sus padres o conseguir un terapeuta. Charlie, bastante preocupado, le dice que no puede hablar con sus padres. Aquí otro tema tan cotidiano y tan realista, la verdad no hay otra cosa que decir. Los padres de Charlie son muy exigentes y por lo que hemos podido ver lo tienen bastante controlado, en el sentido de que se preocupan mucho por él, quieren que siempre le vaya bien y de alguna manera son muy exigentes, sobre todo su mamá. Por eso es que para Charlie es bastante complicado decirles o confesarles lo que le está pasando, porque no tienen la confianza, porque cree que los van a regañar o que le van a decir que está fingiendo. Y eso es algo que pasa muchas veces en la vida real, y es que a veces minimizan los problemas o no creen que eso sea cierto. Y Charlie le dice a Nick que sus padres no son como su mamá, porque su mamá es un amor, o sea, ¿quién va a ser como la mamá de Nick? Una vez que Nick está de regreso, como su tía le dijo, trata de no hablar del tema, pero de todos modos él sabe que tiene que volver a hablar con él porque tienen que llegar a un acuerdo, o al menos tiene que lograr que Charlie hable con sus padres o con una persona mayor. Así que Nick poco a poco intenta acercarse a él y hablarle sobre el tema, pero Charlie le dice que no quiere. Así que finalmente, después del cumpleaños de Nick, vemos que por fin se atreve a decirle que necesita que hable con sus padres o con alguien más, y es ahí donde Charlie le vuelve a decir que no puede hacerlo, pues técnicamente no les tiene la confianza y tampoco cree que le vayan a creer o que lo vayan a apoyar. Nick le dice que si no puede ir solo, lo puede acompañar. Quizás con Nick encuentre el valor y sea mucho más fácil decirlo, así que acepta y va con sus padres a contarle todo. Otra cosa que nos muestran es que Charlie lleva todo anotado, pero es cierto que muchas veces si no puedes decir lo que piensas o si te cuesta bastante trabajo expresar lo que sientes, lo que puedes hacer es escribirlo. Así que vemos a Charlie decirle todo a sus padres y sus padres le creen, pero también están bastante preocupados porque supongo que no pueden creer que no se dieron cuenta durante tanto tiempo que su hijo estaba mal, por decirlo de alguna manera. Eso no lo representan porque, como dije, ya no hay tiempo, son pocos episodios
episodios, pero me imagino que dentro de su sentir los dos se sienten bastante culpables por, como dije, no darse cuenta antes y que su hijo haya llegado, digamos que hasta ese punto. Capítulo 4. Para mí este es el episodio más fuerte de toda la temporada, y es que nos muestran en un solo episodio 2 meses dentro de Heartstopper y todo pasa muy rápido. Es uno de los capítulos más importantes. Comienza con Nick escribiendo después de 2 meses de no ver a Charlie, mucho tiempo la verdad, y nos muestran qué fue lo que pasó después de que Charlie le confesó todo eso a sus padres, y es que las cosas comenzaron a empeorar, y comprendo que comiencen a empeorar, es decir, Charlie ya tiene la presión no solamente de Nick, sino también de sus padres ahora, que ya conocen lo que le pasa, y obviamente porque están preocupados le dicen que coma o no saben cómo tratarlo. Me imagino que toda la presión, digamos que ya de 4 personas, era demasiada para él, tanto así que un día colapsó y ya no aguantó más. Todo se complicó tanto que sus padres lo tuvieron que llevar a una clínica, digamos que internarlo o dejarlo ahí por 2 meses para ver si así Charlie podía mejorar, pero lo malo era que no podía tener contacto con ninguna persona de fuera, es decir que por el momento no podía tener visitas y tampoco podía tener un celular, así que esto fue muy complicado obviamente para Charlie, el tener que alejarse de toda su familia y enfrentar digamos que todo eso solo, pero al mismo tiempo me imagino que fue difícil para su familia y sobre todo para Nick porque él lo extrañaba demasiado y también se preocupaba por él, le gustaría saber cómo estaba o si necesitaba algo, pero no podía. Así que fueron unos 2 meses bastante complicados y el punto más bajo de Nick fue en Halloween para la fiesta que hicieron. Literalmente el momento más bajo de Nick fue cuando lloró con Tao, que eso es algo que en la primera temporada era inimaginable o que quizás no se podía pensar porque todos recordamos cómo se llevaban Nick y Tao al comienzo, así que verlos ahora tan juntos e incluso ver a Nick llorando aconchado en Tao, eso me partió el corazón y me pareció también hermoso. Por otra parte nos muestran a Charlie y vemos que él tenía que luchar contra todo eso, es decir, comenzar a comer incluso si no quería, y aunque los primeros días fueron complicados, él poco a poco fue mejorando, también hablando con su terapeuta y adaptándose a su nueva vida o a sus nuevos compañeros o amigos, y él mismo lo dice que realmente sí pudo haber hablado con Nick por teléfono, pero que no lo quería hacer porque no sabía ni siquiera qué decirle, y eso es totalmente comprensible, no tiene ánimos de hablar con nadie y realmente tiene miedo de preocupar a Nick, así que Charlie tomó tiempo para sí mismo y se alejó de todos, pero al mismo tiempo poco a poco logró salir adelante y vemos como 2 meses después regresa a su casa y ya tiene un cambio bastante grande, es decir que ya puede comer, quizás no está bien al 100%, pero ya ha dado pasos y ya ha mejorado mucho desde la última vez. En el 5º episodio nos muestran un poco más la presión social o cómo Charlie intenta retomar su nueva vida, porque es algo bastante complicado, sobre todo después de 2 meses, obviamente todos en la escuela se dieron cuenta que Charlie no iba y también su familia se preguntaba dónde estaba, así que en el caso de su familia vemos que le dicen la verdad, es decir que todos saben lo que realmente le pasó a Charlie y como es muy común digamos que su familia no es muy agradable, por lo que él se siente bastante incómodo o ya no sabe cómo seguir tocando el tema porque cree que todo el mundo le sigue hablando de lo mismo y también son muy irrespetuosos a la hora de preguntar, así que Charlie se molesta y se va con Nick en Navidad y algo que puedes notar en el caso de sus familias es que son todo lo contrario, es decir la mamá de Nick es un amor, la familia de Nick es un amor, pero su hermano es lo más insoportable. Incluso Nick se molesta con su hermano porque él todavía está esperando a su papá, o sea David está esperando que su padre llegue, pero Nick le dice que deje de esperarlo y que él no va a llegar. Como vemos es una situación bastante complicada y también bastante contraria, porque en el caso de Charlie toda su familia no es muy agradable y la única persona con la que él se siente a gusto quizás o que tiene una buena relación es con su hermana, y en el caso de Nick es todo lo contrario, Nick se lleva con toda su familia menos con su hermano y pues tampoco con su padre. Charlie llega con Nick y se los presenta a toda su familia. Un poco de tiempo después vemos que también Tori llega a la casa de Nick porque no soportó quedarse en su casa, y también en esta temporada nos hablan un poco más acerca de Tori, porque Tori era ese personaje que siempre estaba ahí apoyando a Charlie pero que nunca profundizaban mucho más en él o que no nos decían nada más, y en esta ocasión cuando Charlie se va a ir de su casa vemos a Tori bastante sentimental y le dice que ya no pasa casi tiempo con ella sino que todo el tiempo está con Nick, sobre todo porque ella no se siente cómoda con todas las personas y es muy difícil conseguir a alguien con quien se sienta a gusto. Cuando Tori llega a la casa de Nick, Nick le dice a su hermano que se dé cuenta de su presente y que hay personas que en realidad sí quieren pasar Navidad con él, y una vez de regreso en su casa Charlie habla con su mamá y ella le pide perdón y en pocas palabras le dice que está tratando de hacer lo mejor que puede, porque entiende el papel de ambos, la mamá no sabe qué hacer o intenta hacer lo que puede, pero si de todos modos la familia lo incomoda bastante o él se abruma con todas las cosas, ella intenta ayudarlo pero tampoco puede hacer nada más. En el caso de los demás, mientras Charlie no estaba
chava, como vemos, ellos le hacen bastantes regalos para que se los puedan dar y se ve que lo apoyan bastante a pesar de que Charlie nunca les dijo nada, pues es algo comprensible ya que no es un tema fácil. Y sobre todo en el caso de Tao vemos también su evolución, porque en otro momento quizás se hubiera molestado porque Charlie no le contó, pero en esta ocasión vemos que Tao lo comprende perfectamente y lo único que le dice es que está molesto consigo mismo por no haberse dado cuenta antes, y también con Charlie porque lo supo ocultar muy bien. Así que más que nada todos estaban bastante preocupados e incluso los amigos de Nick le preguntaron acerca de Charlie, y eso es algo que pasa también en la vida real, y al menos en el caso de los amigos de Nick, ellos son bastante comprensibles y no insistieron más, simplemente dijeron que lo entendían y que siempre iban a estar ahí para apoyarlo. De hecho siento que no lo mostraron más porque, como dije, no hay más tiempo tampoco para mostrar mucho más, sino que todo está bastante junto en esta temporada, y hubieran mostrado quizás a otra persona preguntar y todo lo contrario, sino que insistiera bastante acerca del tema. Y algo casi parecido pasa en la fiesta de Año Nuevo, porque después de 2 meses vemos que todos ven a Charlie de nuevo y obviamente se ponen bastante felices por su regreso, pero al mismo tiempo para Charlie, después de tanto tiempo volver a ver a gente de su escuela, me imagino que fue muy difícil, porque técnicamente es como si le debiera una explicación a todo el mundo, cuando realmente no es así. En este caso solamente él le preguntó qué es lo que le había pasado, pero como no quisieron decir nada, Nick se llevó a Charlie y ya no le contestaron. Así que, como dije, este episodio más que nada es para mostrarnos el regreso de Charlie, o cómo él se adapta de nuevo a su vida e intenta seguir adelante. Creo que este video se está haciendo eterno. Mientras tanto, con los demás, iniciaré hablando de Isaac. Isaac se me hace un personaje que no dice mucho, pero que es importante porque siempre está ahí para escuchar a los demás. Y a Isaac durante esta temporada también vemos que pasa por momentos bastante difíciles, sobre todo a la hora de aceptar que es aromántico y asexual, porque como él mismo lo dice, no es algo que él decidió, y sobre todo él no se había dado cuenta de eso. Así que siempre se planteó, me imagino, con una pareja o con un estilo de vida a largo plazo. Y aquí es donde vemos que, como todos sus amigos son pareja, o la mayoría de ellos son pareja, él poco a poco se va sintiendo bastante excluido, y sobre todo después de que Tao y él por fin están juntos. Él siente que cada día lo hacen más a un lado, y lo podemos ver también cuando van a recibir sus calificaciones y Isaac quería ir a comer pero todos le dicen que no, y así hasta que llega la noche de películas, y cuando va solamente están Tao y él, así que ellos están bastante juntos, ya saben, el típico mal trío, y les dice que mejor ya se va porque también últimamente él había estado pensando bastante en eso y se había dado cuenta que a pesar de todo él siempre iba a estar solo, por decirlo de alguna manera, o que no iba a poder tener pareja aunque él quisiera, pues todos lo hacen sentir como si eso fuera lo mejor del mundo, pero él no lo puede experimentar. Así que ese día decidió ir a la casa de Charlie y también preguntarle si se sentía bien, y aunque a Isaac no le creyó mucho, decidió irse. De ahí lo vemos hasta el siguiente episodio, en el día del cumpleaños de Nick, cuando van al zoológico. Isaac ya le venía diciendo a Tao bastantes indirectas con respecto a él, porque él ya había sentido que lo estaban haciendo a un lado, o ya no le estaba pareciendo divertido o agradable el hecho de que no lo tomaran en cuenta. Finalmente le dijo otra de sus indirectas, o sea que para su mala suerte ahora se va a topar con él. Tao le preguntó a qué se refería y terminan peleando, pues Isaac le dice que todo el tiempo ha estado con él y que ya no le presta atención, pero Tao le contesta que si tanto le molesta estar soltero, ¿por qué mejor no se consigue una pareja? Así que Isaac se molestó y se fue, y también vemos que todos los demás no les pareció lo que decía Tao, pero también es cierto que Tao es una persona que quizás a la primera es bastante difícil de hablar, sobre todo si está molesto, y también se lo ha notado, Tao es una persona bastante impulsiva, es decir, que se deja llevar mucho por sus emociones y a veces dice cosas de más que no debería de decir, pero así es Tao. Así que finalmente él hace recapacitar a Tao y le dice que Isaac tiene razón, que han estado bastante juntos y que quizás deberían de separarse un poco porque no es saludable que estén juntos todo el tiempo, y también todos los demás intentan hablar con Isaac, así que ambos se disculpan y Isaac le confiesa a todos que es aromántico y asexual, es decir, que eso ha sido difícil para él, porque como dije anteriormente, todo el mundo le hace creer que conseguir una pareja es lo mejor que te puede pasar, pero él no puede sentir nada de eso, y últimamente se ha estado replanteando toda su vida de nuevo, porque es algo que cambia sus planes a futuro y que él tampoco se había dado cuenta. Y bueno, como están viendo, el video se está haciendo bastante largo, la verdad no creí que durara tanto. Si les gustó, no se olviden de darle like, dejarme en los comentarios que quieren una segunda parte, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Nos vemos en el próximo video.